Pues buenos días, estamos en este tiempo especial, un momento distinto. Las autoridades han decretado que no es posible reunirnos más de 10 personas, así que el día de hoy tenemos este tiempo especial. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer cada semana, que es adorar a Dios y pasar un tiempo en su palabra. Así que pues vamos a comenzar. Señor, gracias porque el día de hoy tenemos la oportunidad de venir delante de ti. Queremos rogarte que tú nos hables con tu palabra y nos enseñes de acuerdo a tu misericordia y que tú seas glorificado en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en el libro del profeta Oseas. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan desde hace ya un buen rato y estas últimas semanas estuvimos en este pasaje de Juan 17, que Jesús ora por sus discípulos. Y el día de hoy quise hacer una pausa en nuestro caminar por el Evangelio de Juan para reflexionar un poco en esto que está sucediendo el día de hoy. El día de hoy estamos, pues, ha afectado de tal manera que estamos reuniéndonos a través de Internet, ¿no? Lo normal es que estemos en la iglesia reunidos uno con otro, pero esta situación ha afectado nuestras vidas de tal manera que aún esto se ha tenido que modificar. Y eh, es difícil tratar de responder por qué, ¿no? En este momento surgen las preguntas de ¿por qué Dios permite que pase esto? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es el castigo por pecados? ¿Por qué? Y la verdad es que, ah, por lo menos yo no lo sé. Y yo creo que podemos dar una respuesta muy teológica, pero las respuestas teológicas normalmente se quedan eh, atoradas en el corazón de alguien que está sufriendo. La verdad es que no sabemos o no podríamos explicarlo, no lo entendemos. Em, y tratar de cuestionarnos por qué está pasando esto nos puede llevar a frustración. Lo que sí tenemos que entender es que hay dos perspectivas siempre, la perspectiva humana y la perspectiva de Dios. Fíjate en Daniel, el profeta Daniel en el capítulo 1. Daniel capítulo 1 nos va a contar algo en que claramente vamos a ver esas dos perspectivas. Dice, en el año tercero, Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué sucede? Nos está narrando esto, que en este momento en particular vino Nabucodonosor, sitió Jerusalén y conquistó la ciudad. Pero el versículo 2 nos dice que el Señor entregó en sus manos al rey y en consiguiente a la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nabucodonosor conquistó la ciudad? ¿O el Señor entregó la ciudad en manos de Nabucodonosor? Y las dos respuestas son verdaderas. Sí, Nabucodonosor conquistó la ciudad. Esa es la perspectiva humana. Él vino, conquistó la ciudad y se llevó cautivos a muchísimos. La perspectiva divina es que Dios está controlando esto y Él tiene el control y Él está haciendo algo. El pueblo hasta este momento había estado en constante idolatría. Llevaban años, generaciones, generación tras generación de idolatría en idolatría. En el reino del norte, todos los reyes fueron malos. En el reino del sur habían algunos malos, otros peores. Había alguno que se levantaba eh,
honrando y buscando a Dios, pero a su siguiente generación probablemente volvía a la idolatría. Y esta idolatría iba a llevar al pueblo a la perdición, iba a llevar al pueblo a la desaparición, iba a llevar al pueblo a la extinción. Y Dios tiene que cuidarlos. Y para cuidarlos hace cosas que a lo mejor a ellos no les parecen ni lógicas, les parecen inexplicables. Va a traer a Babilonia para enjuiciarlos. Hay un profeta, el profeta Habacuc, que cuando está viendo la condición de su ciudad, le dice a Dios, ¿por qué? ¿Cuándo vas a traer juicio? ¿Cuándo vas a arreglar las cosas? ¿No ves que hay jueces corruptos? ¿No ves que hay pobreza, injusticia, desigualdad? ¿No ves que hay todo esto, Señor? ¿Cuándo vas a arreglar las cosas? Y Dios le dice al profeta, las voy a arreglar. Voy a traer a un ejército extranjero para que conquiste la ciudad. Y Habacuc dice, ¿cómo crees, Señor? O sea, sí, estamos mal, pero ellos están peor. Pero aunque no lo entiende en principio, al final, no te voy a decir cómo acaba el libro, léetelo completo, el último capítulo te vas a ir de espaldas cuando él entiende la gracia y la misericordia de Dios y empieza a decir cosas verdaderamente maravillosas. Ni te las voy a decir, aprovecha este tiempo, es un libro chiquitito, Habacuc, léelo completo y creo que estamos en una situación semejante. No sabemos exactamente, o sea, tenemos una perspectiva humana y en el mercado de no sé dónde comenzó un virus y, o sea, tenemos una perspectiva humana, pero hay una perspectiva divina y es que Dios está haciendo algo y Dios quiere hacer algo. En Juan capítulo 15, porque es aquí donde quiero llegar, ¿te acuerdas que estudiamos que Jesús dice que Él es el labrador? Perdón, Él es la viña, la vid verdadera. Déjame leerlo por completo. Yo soy la vid verdadera, Jesús dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y Jesús habla de esto, es una metáfora, ¿no? Él es una vid verdadera y para dar fruto hay que estar en Él. Todo aquel que no lleva fruto en Él, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto en Él, lo limpiará para que dé más fruto. El asunto es que, eh, no sé si es tu caso, pero en mi caso, muy a menudo me acostumbro a la situación y comienzo a andar en mis propias fuerzas, comienzo a andar en mi propia sabiduría, comienzo a andar en mi propia voluntad incluso, a veces sin necesariamente llegar a un pecado, pero es mi capricho. Y necesito que Dios sacuda un poco mi vida, porque a lo mejor hay fruto, pero no es fruto en Él. Y te acuerdas, dice, el que en mí no lleva fruto. Probablemente estamos llenos de fruto, pero no es fruto en Él. Y Dios necesita sacudir eso para que caiga el fruto que es falso y podamos pegarnos a la vid verdadera. Estas semanas que hemos estado en la expectativa de qué va a suceder y esta semana en la que, pues por lo menos aquí ya sucedió que estamos llamados a permanecer en casa y que estamos tratando de resguardarnos y todo, y que leemos las noticias, por lo menos yo me he preguntado, ¿qué pasa si me muero? Porque no necesitamos coronavirus para morirnos. O sea, puedes morir de un accidente dentro de tu casa. ¿Qué pasa? ¿He llevado fruto? ¿Estoy haciendo que mi vida verdaderamente valga la pena para el Señor? ¿O estoy viviendo como estaba el pueblo en el tiempo de Oseas? Y ahora sí, acompáñame a Oseas, por favor. Capítulo 10. Oseas, capítulo 10. Tú conoces la historia de Oseas. Eh, es un profeta que está predicando en el reino del norte, en el reino de Israel, este reino que te decía que no tiene ni un solo rey bueno.
que desde el inicio, cuando el rey, cuando se divide la nación, el rey dice, Jeroboam dice, vamos a poner un becerro de oro aquí y otro en el norte para que no tengan que ir a Jerusalén. Y se inventa una religión, una serie de ritos, una serie de sacerdotes, se inventa todo con tal de retener al pueblo para que no se vaya. Y desde ahí comienza una escalera descendente de idolatría y pecado constante. A pesar de eso, el Señor ha enviado profetas uno tras otro, llamados, exhortación para que regresen al Señor. Y el pueblo ha sido necio y rebelde. Incluso en Amós, en el profeta Amós, vemos que eh, hay abundancia económica, hay paz, tienen dinero, hay recursos, hay circulante. Y entonces ellos piensan, hombre, estamos de maravilla, Dios está encantado con nosotros porque pues estamos muy bien. Pero todo eso es solo síntoma de que ellos no están escuchando a Dios. El profeta Oseas viene después de Amós. Y eh, fíjate cómo comienza el capítulo 10, versículo 1. Oseas 10, versículo 1. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. O sea, es un fruto, pero inútil, un fruto egoísta. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. O sea, es esta viña que da mucho fruto, pero egoísta. No es fruto en él. ¿Te acuerdas, Juan 15? Todo aquel que no lleva fruto en mí. No, no es fruto en el Señor, en la vid verdadera. Es un fruto en ellos mismos, en una vid falsa. Y es tan abundante que lo que hace Oseas es compararlo y decir, bueno, mira, tiene tantos ídolos como fruto. Y como es fruto abundante, pues tiene idolatría abundante. Y Dios en su misericordia le ha dado una tierra bondadosa. Pero tan bondadosa es la tierra como tan rebelde es su corazón que han hecho ídolo tras ídolo tras ídolo. Y yo me he visto así. Eh, Me he sorprendido con ídolos en mi corazón. Ídolos que pueden ser, entre comillas, inocentes, ¿no? Como un programa de televisión. O, pues, bueno, ya nadie ve tele, pero un programa en una plataforma, en Netflix o en alguna de estas cosas. O una relación, un capricho, un deseo, y se convierte en un ídolo. Y de pronto estoy dedicándole más tiempo a mi ídolo que a, que a lo verdaderamente importante. Y, y veo que Israel estaba así. Fíjate el versículo 2, está dividido su corazón. Nunca, nunca has, nunca has despertado y dices, tengo que leer mi Biblia. Pero me gustaría primero revisar mis redes sociales o el periódico o, bueno, no sé si alguien todavía compra periódico, pero las noticias o esta serie que ayer se quedó rapidísimo antes del desayuno y ya luego ha un medio emocional. ¿Sabes qué es eso? El corazón dividido, en que quiere servir a Dios, pero también quiere servir a otro Señor. Y, eh, y dice, o sea, su corazón está dividido y pronuncia algo terrible. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y otra vez, puedes verlo en dos perspectivas. La perspectiva humana es terrible. ¡Wow! Va a demoler los altares, va a destruir todo lo que hemos construido. Es terrible. O sea, todo lo que he trabajado va a quedar deshecho. Estoy trabajando a pérdida. Pero la perspectiva divina es, te estoy salvando la vida. Estos ídolos no hacen nada. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, no te ayudan. Todos estos ídolos están comiendo tu vida, están destruyendo tu propia existencia, te van a robar a tus hijos, te van a robar a tu familia, te van a robar tu propósito por el cual fuiste creado y existes. Y nos puede pasar siendo cristianos, que Dios empieza a quitar cosas y nosotros, no, no, mis ídolos. Y otra vez, la perspectiva humana ves pérdida, la perspectiva divina es Dios en su gracia. Porque acuérdate el libro de Oseas. El libro de Oseas, y no es un spoiler, o sea, yo creo que ya lo conoces, y si no lo conoces, pues es muy fácil
cuando lo estudiemos, ahora que tenemos nuevo lugar, los miércoles vamos a volver a nuestra serie de profetas menores y el profeta que nos toca es Oseas. Pero Oseas es un profeta al que Dios le dice, ve y toma a esta mujer. Y esta mujer es fornicaria, pero ámala. Y esta mujer tiene hijos que probablemente ni siquiera son de Oseas. Y luego esta mujer decide regresar y se prostituye. Y Dios le dice a Oseas, ok, ve. Y esta mujer le va tan mal que termina como esclava. Y Dios le dice a Oseas, ve y cómprala, pero no para tu esclava o tu sirviente, sino para que sea nuevamente tu esposa. Y está mostrando que así es el amor de Dios. A pesar de que el pueblo ha fornicado con otros ídolos, en su corazón ha ido con otros ídolos, a pesar de que el pueblo, habiendo sido rescatado, ha regresado a ponerse en esclavitud, Dios dice, yo no te voy a soltar, ahí voy, te voy a rescatar. Entonces, cuando dice voy a demoler sus altares, es una expresión de la gracia de Dios, que no nos gusta, pero es su gracia. Versículo 3. Seguramente ahora dirán, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Están en este tiempo difícil en que no hay gobernante, pero dicen, pues, ¿y si hubiera, qué haría? Pues no es un tema de gobierno, es un tema de la mano de Dios. Y el día de hoy podríamos echarle la culpa a quien sea. Y no quiero, ustedes saben, no quiero hablar de política, pero las autoridades que están el día de hoy son autoridades que Dios ha establecido. Y puedes estar de acuerdo o no, pero Dios las ha establecido. Y incluso puedes pensar que Dios ha establecido las autoridades para traer juicio, elevando la corrupción. O puedes pensar, Dios ha establecido las autoridades para bendecirnos. Cualquiera de las dos posturas puede ser, pero Dios ha establecido las autoridades y ninguna autoridad puede rebasar su mano, porque Dios tiene el control. Toda autoridad está sujeta a la autoridad mayor, que es el Señor. Y ellos mismos dicen, oh, no tenemos rey. Pero ¿y si viera qué? ¿Qué va a hacer? Con lo que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Fíjate, versículo 4, el diagnóstico que Dios da, versículo 4. Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Han hablado palabras vacías, huecas. Probablemente entre ellos sus pactos son falsos, son de papel, no se respetan, pero probablemente también con Dios. Han hecho promesas falsas que no pensaban ni cumplir, simplemente tratando de burlar a Dios. Y Dios dice, por eso, así como el ajenjo, digamos, la hierba mala crece en la tierra, en el surco, así, nadie la siembra, nomás sale así y sale un montón, así va a florecer el juicio. Van a verlo por todas partes. Verso 5. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. ¿Te acuerdas que te dije que el primer rey pone unos becerros para que adoren ahí el pueblo? Bueno, es este becerro y dice, ok, ese becerro va a ser destrozado. Y los sacerdotes que decían, miren la gloria de este becerro, también van a quedar disipada toda esa gloria, todo eso va a ser hecho pedazos, va a ser desolado por la invasión. Versículo 6, aún será él llevado a Siria, este becerro se lo van a llevar, así como, pues mira, conquistamos un Dios, órale, vamos de regalo para el rey de Siria, como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. ¿Qué estamos viendo? Que Israel tenía prosperidad, tenía profetas, tenía, tenía libertad y usaron todo eso para rebelarse contra Dios. ¿No será que como iglesia hemos tenido prosperidad, hemos tenido palabra, hemos tenido libertad? En esta parte del mundo, en Querétaro, tenemos estas cosas. Y a lo mejor alguien dice, bueno, yo no tengo tanta prosperidad como quisiera. Tal vez no tienes tanta como quisieras, pero si estás conectado acá, pues tienes acceso a Internet. Hay prosperidad, hay libertad, hay palabra. ¿Y no será que hemos usado eso para dar fruto en nosotros mismos? ¿Un fruto egoísta? ¿Y no será que Dios está usando esto para sacudirnos?
Y hablo de nosotros. No pretendo dar explicación a la gente que está en Italia o en China. Hablo de la iglesia en la que Dios nos ha sembrado. ¿No será que nosotros, como Semilla Querétaro, hemos hecho fruto egoísta para nosotros mismos? ¿No será que hemos dado fruto que para la gente dice, mira, hubo mucho fruto, pero en realidad no está en Cristo? De 10 uvas, una está en Cristo y 9 son espurias, son piratas, son falsas. ¿Qué hacer? Pues yo creo que este tiempo es un buen tiempo de reflexión. Y si estamos en casa, creo que es un buen tiempo para echar a ver nuestro corazón y ver qué es lo que está sucediendo y atender a la palabra de Dios. Porque fíjate, bríncate por favor hasta el versículo 12, porque anuncia todo este juicio, pero les da una instrucción en el versículo 12. Una instrucción sencilla que tiene unos puntos muy claros. Dice versículo 12, sembrad para vosotros en justicia. Y es lo primero que dice, siembra en justicia. Por supuesto, no está hablando de sembrar literalmente, pero es ese principio que la Biblia una y otra vez enseña acerca de nuestra responsabilidad de sembrar. Sembrar es una actividad deliberada que hay que hacer. Sembrar en justicia. Sembrar en justicia es más allá que hacer cosas buenas, porque hacer cosas buenas puede ser moral, pero Dios no trae moralidad nada más. Muchas personas pueden traer moralidad. O sea, enciéndele a la radio. Muchas personas hablan de moralidad, no hay que robar, no hay que, o sea, desde las culturas prehispánicas sabemos que habían normas morales. eh, entonces, sembrar en justicia no es solo hacer cosas buenas, es algo más. En, en Romanos capítulo 1, versículo 17, nos da una pista, Pablo. Romanos 1, 17 dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, sembrar en justicia es el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios no se revela en la ley, ese es el estándar de justicia, pero el Evangelio revela la justicia de Dios entendiendo que es por fe. Sembrar en justicia creo que habla de sembrar en el Evangelio. Mi vida tiene que sembrar en el Evangelio y el Evangelio tiene que sembrar en mi vida día con día, entender mi necesidad y su gracia. Estas dos cosas que siempre tienen que estar juntas, porque si solo veo su gracia, entonces voy a vivir como quiera, con esta, como le llaman, gracia barata. Si solo veo mi necesidad, me voy a deprimir, porque voy a ver mi necesidad tan profunda y tan grande que me voy a deprimir. Cuando veo esta necesidad tan grande, entonces puedo ver su gracia tan grande. Y al ver su gracia tan grande, mi necesidad es satisfecha. Eso es el Evangelio. Mi necesidad, su gracia. Mi condición de perdido, su condición de salvador. Y necesitamos sembrar constantemente en justicia. Eso nos va a llevar a hacer cosas buenas, pero las cosas buenas son el fruto, no la raíz. Número 1 dice, sembrad para vosotros en justicia. ¿Hace cuánto que tú no reflexionas en el Evangelio y en tu necesidad y en la gracia de Dios? Para mí ha sido una semana de recordarlo, recordar que necesito su gracia. Y si el Señor me llamara mañana con coronavirus o sin coronavirus, cuando he creído en el Evangelio, tengo una corona reservada en los cielos, que no es un virus, es un don de Dios. Entonces, es importante regresar al Evangelio.
al Evangelio, mi necesidad, su gracia. Dice, sembrada para vosotros en justicia. Y me encanta esto de para vosotros, porque es algo individual. Como padres a veces queremos sembrar en nuestros hijos y que crean en el Evangelio y que crean en esto y que crean en esto y que no mientan y que no te pusiste de malas y no faltes el respeto y estoy tratando de sembrar en él, pero ¿cuántas veces necesito sembrar en mí, para mí, en el Evangelio? Número 2, dice después, segad para vosotros en misericordia. Sembrar es eso, ir a echar la semilla. Segar habla de recoger el fruto. Y me encanta que recogemos el fruto en misericordia. La palabra misericordia es una palabra en el hebreo difícil de traducir al español porque habla de amor. Algunas veces se ha traducido como caridad, como incluso como amor nada más, pero también tiene que ver con el concepto de fuerza o de constancia. Por eso algunas versiones traducen como amor constante, porque es este amor perseverante. Y lo que está diciendo Dios es que siembra en el Evangelio, en justicia, porque en la justicia, en el Evangelio se revela la justicia, siembra en eso y recoge en este amor constante de Dios por nosotros y en este amor constante que podremos entregar a los que están alrededor. Porque mi relación con Dios tiene que afectar a los que están alrededor. Otra vez, ¿no será que hemos estado caminando en egoísmo? ¿No será que hemos estado viendo, incluso por mi relación con Dios? No me molesten, no ven que estoy teniendo mi devocional. No me molesten, no ven que estoy... ¡Fuera, cállense! No ven que estoy teniendo mi tiempo con Dios. Híjole, si así tienes tu tiempo con Dios, el tiempo con Dios tiene que llevarme a perseverar en este amor constante, fuerte, de Dios por mí, de mí con los demás. Siembra en justicia, ciega en misericordia. Me encanta que lo que segamos es amor, es este amor constante. Y en tercer lugar dice, haced para vosotros barbecho. Y esto del barbecho es un concepto que tuve que estar buscando en la semana exactamente qué quiere decir, pero porque yo no nací en el campo, ¿no? Bueno, nací en una ciudad, mis papás se fueron a vivir al campo unos años, pero no me acuerdo de esa época. Pero barbecho es una técnica de cultivo muy antigua, desde los tiempos bíblicos, en que un terreno se lo deja descansar para que se recupere, ¿no? Entonces, tú siembras una parte de un terreno y otra parte la dejas que descanse por un par de años, por algunos años. Dicen, hay 3 años o 10 años que se deja descansar esa tierra para que se recupere. El asunto es que cuando viene el tiempo de volver a sembrar, tienes que barbechar esa tierra, porque está 3 o 10 años ahí y lo que sucede es que la tierra se ha endurecido, se ha llenado de, pues, de hierba, o sea, nadie sembró ahí, pero no quiere decir que no crece nada. Crece hierba, crece maleza, se llena pues, de cosas que no sirven. Y a la hora de barbechar ese terreno, lo que hay que hacer es quitar todo tipo de cosas que se han metido ahí y pienso a veces mi corazón necesita ser barbechado. Áreas de mi vida en las que la palabra no ha entrado y han albergado basura, han albergado... eh, fíjate, acompáñame por favor a Marcos, capítulo 4, me parece. Porque Jesús cuenta esta historia que tú ya la conoces, ¿no? Marcos capítulo 4 dice, versículo 2, les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, entiendan. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron.
ese terreno es duro, el camino es duro, por eso pum, rebota, no entra y las aves se la comen. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Esta otra tierra, pues sí tenía tierra un poquito, pero tenía más piedras, entonces pues no echa raíz, ¿no? Las piedras están debajo de la tierra, entonces la semillita cae y cuando está tratando de echar raíz se topa con piedra y se muere al final. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y esta parte, pues hay un poco de tierra y no hay piedras, pero hay otro tipo de plantas que pues están comiéndole la vida a la semillita y terminan muriendo. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí está la explicación. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y a veces el corazón está duro y hay que barbechar. Y barbechar es meter el asadón, el pico, la pala o el arado de barbecho que tienes que casi casi brincarle para que ¡pum! Se clave en la tierra y empezar a jalar y a mover y salen pedazos, terrones de tierra mezclados con raíces y hay que pasar una y otra y otra y otra y otra. Y a veces nuestro corazón necesita ser perforado y arrancado. Y si tú le preguntaras a esa tierra, a lo mejor esa tierra te diría, ¿qué onda? Aguántame, oye, estoy aquí sin hacer nada y me están acuchillando. Pero es que si no se hace barbecho, es una tierra inútil. W. Tozer en un libro cuenta, haciendo referencia a este texto, que hay dos tipos de tierra. Una que está estable, que nunca pasa nada y ahí tiene sus plantitas y hay animales y hay otra que es donde pasa el arado, donde se siembra. Entonces se cava, se siembra, se ara una y otra vez. Esa tierra, dice, pasa de café a amarilla, a verde a lo largo del año, porque da flores y da fruto y crece y vuelve al café y va así. La otra tierra está siempre igual. Y a lo mejor, dice Tozer, nuestro corazón es como esa otra tierra que está siempre igual, que si tú le preguntaras diría, mira, yo ya llegué donde estoy, ya estoy bien, estoy tranquilo, de aquí no me mueven, pero no da fruto. Nuestro corazón se acomoda y no da fruto. Y necesitamos a veces que entre la pala, el pico, el asadón, para que barbechando eso pueda ser terreno que pueda recibir la palabra. Dice versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y todos conocemos, o tal vez somos, personas que leemos algo, escuchamos la prédica el domingo en la iglesia y ¡wow! ¡Qué maravilla! Sí, wow, Dios me habló. Y sí, pero llegando a casa ante el primer problema, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Ya no, se pierde todo. La tribulación, los conflictos, las angustias, y se pierde. ¿Qué necesitamos? Quitar las piedras. ¿Y cómo se quitan las piedras? Hay que barbechar. Hay que barbechar ese corazón y quitar las piedras. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El estar mirando otras cosas, a otro lado, el estar anhelando otras situaciones,
posesiones, riquezas, engaños, se roban la palabra. Híjole, tengo que hacer esto, pero quería leer. Pero esto es más importante. Y el engaño de las riquezas. ¿Qué necesitamos para quitar los espinos? Barbechar la tierra, echar pala, asadón, pico y arado. Los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Fruto en la vid. Porque en las otras tierras hay fruto, o sea, hay espinos, quiere decir que hay algo, pero no es en la vid. Es como los israelitas, es de fruto en sí mismos. Regrésate conmigo a Oseas, por favor, capítulo 10. Entonces, sembrad en justicia, segad en misericordia, en este amor constante, haced barbecho para vosotros, echa pico. ¿Por qué? ¿Por qué hay coronavirus el día de hoy? ¿Por qué estamos en nuestras casas? Esta es la razón. Porque es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Y a lo mejor para buscar a Dios necesitamos hacer barbecho. Necesitamos quitar cosas. Necesitamos escarbar y romper. Pero es tiempo de buscar a Dios. Y me encanta que puedes leer esto en cualquier época del año y no cambia. Y siempre va a decir, es tiempo de buscar a Dios. Cuando nos reunimos, siempre lo aprendí de mi amigo Lenin, que es pastor en Semilla Monterrey. Y siempre al comenzar la reunión decimos, ¿alguien sabe qué hora es? Y los semillosos saben que la respuesta es tiempo de alabar a Dios. Y sí, es tiempo de alabar a Dios. Pero terminando la alabanza, tenemos que recordar que es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscarle en la alabanza, es tiempo de buscarle en su palabra. Y el día de hoy es tiempo de buscarle en casa, con los tuyos, con tu familia. Es tiempo de buscar a Dios. Y fíjate lo que dice al final de este versículo. Hasta que venga y os enseñe justicia. Y la palabra enseñar ahí es una palabra que otras versiones traducen como lluvia. O sea, es tiempo de buscar a Dios hasta que Dios venga y haga llover justicia sobre nosotros. Y es un círculo, ¿no? Porque cuando hace llover justicia, ¿qué vas a hacer? Siembras en justicia y ciegas en misericordia. Y haces barbecho. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga y llueva justicia, para sembrar en justicia y cegar en este amor constante de Dios por mí, de mí para otros, y hacer barbecho cuando hay una parte de mi corazón que necesita ser arada y quitada y limpiada. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor y haga llover justicia. Y un día la lluvia va a ser tan grande que estaremos ahogados y sumergidos en su presencia cuando el Señor regrese. Es tiempo de buscar al Señor. En Jeremías, capítulo 4, versículo 3, dice, así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Y el día de hoy podríamos decir, así dice Jehová, Dios, a todo varón y a toda mujer, a todo hombre y mujer de cualquier edad, de Judá y de Jerusalén, de Querétaro o de Corregidora, o de San Juan del Río, o de donde sea. Harad campo para vosotros, lo mismo que acabamos de leer. Ara, no sembréis entre espinos. A lo mejor has estado yendo cada domingo a tratar de recibir, abres tu Biblia tratando de recibir, pero está entre espinos. Ara, cuando empieces a arar, van a empezar a salir las piedras y ahí las agarras, las metes en una bolsa y luego, como el Señor dice, echa toda tu carga sobre nosotros, la echas delante del Señor. Echa toda tu carga sobre Él. ¿Cómo comenzar a barbechar mi corazón? Yo anoté aquí algunas cosas. No es un método,
pero creo que son cosas que podemos comenzar a hacer como un buen punto de partida. Número uno, oración. Pasa tiempos de oración. Le decía a mi esposa que esta semana voy a anunciar varias reuniones de oración durante la semana. Reunión de oración. ¿Dónde? Pues donde estés. ¿Cuándo? Pues cuando puedas, en cualquier momento. Reuniones de oración. El coronavirus nos ha dado la oportunidad de que no tienes que ir a un lugar a la reunión de oración. Hoy hay reunión de oración. Terminando este mensaje, hay reunión de oración. En la noche hay reunión de oración. Antes de la comida, hay reunión de oración. No solamente por gracias por esos alimentos. Puedes pedir por tu país, puedes pedir por tus autoridades, puedes enseñarle a tus hijos que nuestras necesidades las suple el Señor. Hay reunión de oración. Ora. Número dos, permanece en la palabra. No como quien lee las noticias, lee sobre como si estuvieran escritas para ti, como si fuera algo que está hablando de ti. Lee tu Biblia. Número tres, busca la santificación y la consagración. Lo que haya que sacar de tu vida, sácalo ya. Lo que haya que tirar, tíralo ya. Lo que haya que botar, bótalo ya. Consagra tu vida. Consagra tu vida. A lo mejor eso estás sembrando entre espinos. Quita eso, bota. O sea, ¿quién quiere espinos? No sirven para ensalada, no sirven para nada, ni siquiera sirven para quemar. Bota eso. A lo mejor el barbecho de tu corazón tiene que ver con el amor al prójimo. Amor, a lo mejor hiciste compras de pánico y te llevaste 25 kilos de jamón. Y a lo mejor puedes esos 25 tomar dos y llevarlos a alguien que no tiene o que los necesita. Amor al prójimo, a lo mejor es lo que está endureciendo nuestro corazón. A lo mejor tiene que ver con orgullo. A lo mejor has creído demasiado de ti mismo y estimado demasiado poco a los demás. Y a lo mejor tienes razones. Es que yo estudié, es que yo. Sí, pero delante del Señor solo somos una uva pegada a la vid. Que tu orgullo no siembre cosas en tu corazón. Y por último, servicio a Dios. Sírvele. El día de hoy no hay iglesia en el sentido de un templo físico, pero hay iglesia. Hay iglesia en tu casa. La iglesia somos los creyentes, no el lugar de reunión. Y el servicio a Dios por la iglesia lo puedes hacer en casa, por tus hijos, por familiares. Ora por otras personas. Eh, Mándales lo que Dios te ha hablado. Lleva consuelo. Sirve a tu iglesia. Y cuando termine esta contingencia, a lo mejor vas a poder animarte a servir en tu iglesia física de alguna manera. Porque estoy seguro que seas quien seas, seas como seas, Dios tiene en ti dones que ha dado para la edificación de su cuerpo y la gloria de su nombre. Así que siembra, ciega, barbecha, porque es tiempo de buscar al Señor. Vamos a orar. Padre, tú marcas que el día de hoy es tiempo de buscarte. Y a lo mejor no estaríamos considerándolo por lo menos importante o tan importante si no fuera por la circunstancia en la que el mundo está. Primeramente, Señor, te rogamos por consuelo para aquellas personas que están atemorizadas, aquellos que están angustiados por el porvenir, por el asunto económico, aquellos que están en hospitales con temor de que se puedan contagiar, aquellos que sus hijos están naciendo y que una noticia que debería ser de gozo limpio está teñida con un temor de que pudiera haber algún tipo de contagio. Trae consuelo y paz en ti. Ayúdanos, Señor, a sembrar en justicia en este evangelio para nosotros, no solo para otros, para que nosotros podamos
también cosechar este amor y entregarlo a otros. Y si hay un área de nuestro corazón que necesita ser quitada, descuidada, necesita ser tratada y hay que meter pala y pico y arado, pues enséñanos, Señor, y danos fuerza, aunque duela, y extiende tu mano sobre nosotros. Queremos ser fieles en este llamado que nos haces, porque es tiempo de buscarte de corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.